Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro por su apoyo para la realización de este video como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2021. Hola, soy Araceli Ardón y te voy a platicar sobre las escritoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX. Entre las escritoras de la Revolución sobresale de manera especial Nelly Campobello. Nelly Campobello Francisca Ernestina Moya Luna nació en Villa Ocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1900. O sea que era una niña de 10 años cuando estalló la Revolución Mexicana. Y murió en Progreso de Obregón, Hidalgo, el 9 de julio de 1986. Fue testigo y narradora de la Revolución Mexicana como movimiento armado y bélico, además de que fue una de las grandes precursoras del ballet clásico en México. Y por su trabajo literario es considerada la primera narradora moderna del siglo XX. Hermana mayor de Gloria Campobello, bajo la dirección de Nelly llegó a ser considerada prima bailarina de México. En su primera infancia, de ellas dos y de sus hermanos, en Villa Ocampo y después en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, ella vivió situaciones relacionadas con la lucha armada que después volcó en sus novelas Cartucho, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Tras la muerte de su madre, que se llamó Rafaela Luna, la familia entera se mudó a la Ciudad de México a finales de 1923. Es allí donde descubre la danza y comienza su gran trabajo como bailarina, como coreógrafa, como una de las más grandes instructoras de ballet que ha tenido México, creadora de grupos. En Jalapa, Veracruz, se publicó 1931 Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, que fue financiada por Germán List Azurbide, que ustedes recordarán, yo lo conocí, era un viejito muy simpático, un poeta estridentista, Germán List. La motivación de la obra, en palabras de su autora, era vengar una injuria. Tras el fin del movimiento armado y el comienzo de la institucionalización de la revolución, porque algunos personajes revolucionarios, en su opinión, fueron juzgados de manera maniquea, es decir, como negros o blancos, buenos o malos, héroes o villanos. Y Francisco Villa, pues era uno de los ídolos de Nelly Campobello, que son originarios del mismo estado, de Durango. Y entonces hace esta obra, Los apuntes sobre Pancho Villa, para reivindicar su figura. Cartucho está narrada en 3 bloques: Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego. Son personajes extraídos de la infancia de Nelly Campobello en Parral y en Villa Ocampo. Y después tiene otros escritos y ella hace un énfasis en la personalidad de las mujeres en medio de este movimiento bélico, porque hay que recordar que la Revolución Mexicana, a diferencia de otras revoluciones anteriores en el mundo, incluso de la rusa, tuvo la participación valiente y decidida de las soldaderas, de las mujeres que obtuvieron rangos militares dentro de este movimiento, que se afiliaron a diferentes ejércitos, por supuesto revolucionarios, antiporfiristas, y allí Nelly Campobello se sintió a sus anchas para romper estereotipos de la época en que hablaban de las mujeres como seres sentimentales e irracionales y las convierte en personajes pragmáticos y fuertes, aunque desprotegidas, pero que enfrentan la realidad. A los 84 años desapareció Nelly Campobello. Y junto con sus pertenencias había muy valiosas pinturas de Diego Rivera y José Clemente Orozco, que habían sido telones de fondo de las muchas funciones de ballet que tuvo Nelly Campobello en el Palacio de Bellas Artes. En 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigó y se dio cuenta de que Nelly había muerto
el 9 de julio del 86 y que había sido enterrada en un cementerio de Obregón en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. En sus últimos días, ella fue secuestrada por Claudio Fuentes Figueroa y su esposa, que había sido alumna de Campobello, María Cristina Belmont. Afortunadamente, muchas de sus coreografías de danzas indígenas fueron rescatadas y sus restos fueron trasladados a su natal Durango, donde se les rinde honores. Otra gran revolucionaria fue Hermila Galindo de Topete. Fue maestra, fue activista revolucionaria, feminista, política, oradora y periodista. En 1915 fundó y dirigió un semanario literario llamado Mujer Moderna, donde promovía la educación laica, la educación sexual, la igualdad de la mujer. Fue partícipe del primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, que causó revuelo entre las mismas feministas. Ella hablaba de los derechos sexuales y políticos de las mujeres. Fundó clubes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y se puso a protestar contra la política intervencionista de Estados Unidos en México y fue autora del libro La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indo-Latino. Otra mujer activa durante la Revolución fue Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien nació en Durango también, en este lugar, San Juan del Río, homónimo del de San Juan del Río, Querétaro, el 27 de enero de 1875. Era una mujer de 35 años cuando vio estallar la revolución. Fue profesora, periodista, anarquista, feminista, sufragista y activista mexicana del magonismo y el zapatismo, además de todos los movimientos de los derechos de las mujeres. Dirigió un periódico que ella misma fundó, que se llamó Vesper, y además trabajó como colaboradora en el Diario del Hogar, El Hijo del Aguizote y el periódico Excelsior. Se casó a los 12 años con un minero analfabeto, a quien le enseñó a leer y a escribir, y comenzó a colaborar en los periódicos Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote a los 22 años. En 1897, por su defensa de los derechos laborales de los mineros de Chihuahua, fue encarcelada, la primera de muchas prisiones que tuvo. Fundó el Club Liberal Benito Juárez y atacó al gobierno de Porfirio Díaz, a la iglesia y al Estado. Fue perseguida y allí en la Ciudad de México reanudó la publicación de su periódico y se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga. Fue encarcelada junto con Ricardo y Enrique Flores Magón y Juan Sarabia en la cárcel de Belén y luego fue desterrada a Laredo, Texas. Juana Belén fundó Las Hijas de Anáhuac, un grupo formado por 300 mujeres libertarias en 1907 que pedían, mediante huelgas, mejores condiciones laborales para las mujeres. Porfirio Díaz ordenó su deportación a los Estados Unidos y desde allá siguió trabajando como pionera del feminismo mexicano. Fue una de las primeras voces que exigió al gobierno de Francisco I. Madero el voto de las mujeres, que se logró 40 años después. Fundó el grupo político femenil Amigas del Pueblo en 1909 y tenía muchas mujeres feministas a su lado. Fue encarcelada también en las prisiones de San Juan de Ulúa, junto con Dolores Jiménez, María Dolores Malváez y Emilia Acuña. Juana Belén participó en la Revolución Mexicana activamente como soldadera y fue parte del grupo que elaboró el Plan de Ayala en 1911. Fue encarcelada cuando se declaró partidaria de Emiliano Zapata, quien la nombró coronela. Ella trabajó en Chilpancingo y allí fue periodista en un periódico La Reforma y también fundó otro periódico llamado El Desmonte sobre la vida política y sindical. Perteneció a un grupo de mujeres intelectuales que fundaron varias organizaciones feministas, entre ellas el Consejo Nacional para las Mujeres en 1919. Participó del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde destacaría como una de sus activistas más influyentes. Elena Garro.
Elena Garro es un caso muy interesante. Ella era hija de un italiano espiritista que mediante sesiones de espiritismo y seguramente correo postal se dio cuenta de que en México había un gran movimiento espiritista dirigido por Francisco I. Madero. Y decía el señor Garro que una fuerza sobrenatural lo impulsó a venir a México, a unirse a su hermano en espiritismo, Francisco I. Madero, en la lucha por la Revolución Mexicana. Elena Garro nació en Puebla y murió en Cuernavaca. Nació en Puebla en 1916. Fue guionista, periodista y escritora. Se le identifica con el movimiento del realismo mágico dentro de la literatura y de la literatura fantástica también. Elena Garro fue alumna de Juan Rulfo y los 3 primeros libros suyos, Un hogar sólido, Los recuerdos del porvenir y La semana de colores, inicia el movimiento de la literatura fantástica en México. No es muy conocida fuera de México, pero es una de las grandes escritoras del teatro del absurdo. Tiene muchísimas piezas dedicadas a esta corriente dentro de la dramaturgia. Estuvo casada con Octavio Paz y juntos procrearon a Elena Paz Garro, quien también escribía. Elena Garro y Elena Paz vivieron juntas toda la vida. En la obra de Elena Garro, de los más significativos títulos son Los recuerdos del porvenir, Andamos huyendo Lola, Testimonio sobre Mariana, Reencuentro de personajes, La casa junto al río y Matarazzo no llamó, Inés. Busca mi esquela y primer amor, Un traje rojo para un duelo, Un corazón en un bote de basura, Mi hermana Magdalena. Estas son obras de ficción. También hay muchos libros de cuento, de testimonio, y en las obras de teatro, Un hogar sólido, que se ha representado muchísimo en diferentes partes de México y de América Latina, El rey mago, La mudanza, La señora en su balcón, El árbol, La dama boba, Los perros, Felipe Ángeles, que tiene que ver con este personaje de la historia, Benito Fernández, El rastro, Parada San Ángel y Sócrates y los gatos. Algo que para Elena Garro fue al mismo tiempo una ventaja y un bloqueo, un obstáculo en su carrera fue el haber estado casada con Octavio Paz. En una carta que le escribió en 1982 a Emanuel Carballo, dijo Elena Garro: yo ignoro la vida y milagros de Octavio Paz. Si los ignoraba cuando estuve casada con él, pues ahora mucho más. Entre él y sus amigos lo cubren con un espeso velo de misterio imposible de penetrar. Y en su libro de memorias, en la parte Memorias de España, fechado en 1937, dice: durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos. Soy Araceli Ardón. No te pierdas el siguiente video que tratará sobre las escritoras mexicanas contemporáneas. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para ver más videos relativos a la literatura hispanoamericana. Hasta la próxima.